Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchándonos. También quiero agradecer a la universidad por habernos permitido tener este espacio, por habernos dado lugar para poder generar estos encuentros tan lindos. Y bueno, también quería agradecer, hoy tenemos un invitado de lujo, Federico Luft. Es una persona que, bueno, ya la van a ir conociendo, pero es dueño de una empresa que se llama Milisic, una empresa que tiene varias unidades de negocio y que sin duda es una de las más importantes a nivel Argentina y que bueno, la verdad que un placer tenerte hoy acá, un placer poder escuchar tus experiencias y bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es novedoso, pero bueno, contento de participar de este espacio. Bueno, ¿no habías estado alguna vez en un programa de radio o es la primera vez? No, realmente en radio me parece que es la primera vez. Alguna vez participado en algo en la televisión, cuando era presidente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción. Eh, y bueno, muchas veces sí reportajes, pero no en radio. Bueno, estamos rompiendo el hielo Sí, entonces. Bienvenido sea, seguramente va a ser una experiencia más que grata, así que un placer poder ser la primera vez en radio. está bien. Bueno, primeramente te quería consultar cómo arrancaste acá. Quiero decir, ¿hace cuánto? ¿Cómo surgió esto? ¿De qué manera se fue desarrollando? Un poco para entender y encasillarnos en qué contexto surgió todo esto. Bueno, en primer lugar entiendo que lo que referís de todo esto tiene que ver con la empresa. Yo soy ingeniero civil, o sea, ni bien me recibí, digamos, tuve, la verdad que en un fin de semana tenía 3 propuestas de trabajo, eh, y bueno, elegí por la que parecía, digamos, más audaz, eh, porque bueno, era empezar a trabajar en este caso con Carlos Milisic, digamos que tenía una pequeña empresa unipersonal, digamos, que hacía movimientos de suelos, eh, y, y nos conocimos por una circunstancia, digamos, y me ofrece empezar a trabajar con él, con lo cual fui el primer técnico profesional, digamos, que se incorporó a la empresa. En ese momento la empresa era realmente muy chica, o sea, teníamos una oficina que era en una casa que tenía 2 habitaciones. En una oficina estaba Carlos Milisic, en otra una secretaria, y bueno, yo no tenía lugar, fui con mi tablero a la cocinita, digamos, o sea, ocupando buena parte del espacio de la cocina. Y bueno, al poco tiempo ya pudimos tener un primer contrato de alguna pequeña Te hago obra un civil, paréntesis sí. ahí. Disculpame si yo te voy Dale. interrumpiendo, pero es que me empiezan a surgir, a caer preguntas y la verdad es que algo que me llama mucho la atención es cómo se arranca de estar en una cocinita, como dijiste, para poder ingresar en un mercado tan competitivo en el que quizás te encontrás con empresas súper constituidas, con una estructura mayor, con una capacidad de ejecución bastante fuerte. ¿Cómo se hace ese ingreso? ¿Cuál es la punta de lanza que te permite hacer un primer pasito en un mercado como este? El primer paso claramente lo dio Carlos, digamos, o sea, él inició, casualmente estamos festejando en estos días los 50 años de la empresa. Yo hace 38 años que empecé a trabajar con él digamos, si bien era una pequeña empresa, ya tenía, digamos, algunos equipos y una estructurita, digamos, de personal. Él había abierto el camino, o sea, en base a mucho sacrificio personal, o sea, eh, eh, él había empezado a trabajar
con Nidera Argentina en Puerto San Martín, cuando se iniciaba, digamos, la construcción de un puerto y una fábrica de aceite, con lo cual ya tenía un contacto, digamos, con esta industria. Nuestra primera obra, cuando digo primera obra civil, fue precisamente con Nidera haciendo algunas tareas civiles en lo que fue el puerto y la fábrica de aceite. En todo esto, algo de audacia, siempre mucho esfuerzo personal, mucho trabajo, digamos, y desde un principio... Desde ese principio a hoy, ¿qué unidades de negocio se fueron desarrollando? ¿Hasta dónde, qué ámbitos hoy están tocando? Bueno, hoy estamos con un foco más claro, o sea, nosotros hemos ido desarrollándonos en el sector industrial que progresaba en el país. En esos inicios fue todo el sector agroexportador, los puertos, digamos, al norte de Rosario, en Puerto San Martín, San Lorenzo. Después, cuando fue la época de las privatizaciones, en la década de los 90, época de erradicación industrial en la provincia de San Luis, el desarrollo de la petroquímica en Bahía Blanca, fines de los 90, y a partir de ahí empezamos a trabajar en la minería, y hoy nuestro foco principal de trabajo está en la minería, en el gas y el petróleo y en la energía. Minería, gas y petróleo y energía. ¿De qué manera, entendiendo desde la pregunta anterior, los inicios a el presente actual que hoy se encuentran, cómo se va creciendo y organizando eso? Me imagino que no debe ser simplemente tomar más personas a medida que uno puede. O sea, hay conceptos, hay filosofías organizacionales, hay alguna manera de estructurar tanta gente como para poder acaparar toda la demanda y los distintos ámbitos que van trabajando. Y para eso es necesario ir rodeándose de gente con nuestra cultura de trabajo y con experiencia, digamos, y formación en los distintos temas. O sea, como te decía, se arrancó de una estructura mínima a lo que somos hoy, una empresa con alrededor de 3.000 empleados, o sea, radicada en varios lugares de nuestro país y de países vecinos. Todo eso ha sido un proceso, digamos, acompañado de profesionales internos y externos, ¿no? O sea, que nos han ido acompañando. Hay un par de veces en lo que venimos hablando me comentaste o mencionaste al menos lo que es la cultura. ¿De qué manera definirías la cultura de la empresa? O sea, la persona que ingresa hoy o hace ya unos años, ¿qué percepción, qué concepto de cultura de trabajo tenía que tener? ¿Cuáles eran los valores que vos, a la hora de llamar o de traer a alguien, entendías que esa persona tenía? Tenemos valores o esa cultura construida, digamos, con valores bastante fuertes. Uno, una vocación de servicio al cliente. O sea, nuestra empresa es fundamentalmente una empresa de servicio. O sea, si bien somos una empresa constructora, lo entendemos como un servicio y en las áreas en las que trabajamos hay mucho de logística también. O sea, porque más allá de construir algo, ese algo lo construimos a 4.500 metros de altura, digamos, en un proyecto minero, con inviernos de 25 grados bajo cero y condiciones muy adversas para el trabajo, para nuestra gente. Pero volviendo al tema de los valores, por eso, en primer lugar, una actitud de servicio y entender siempre que nuestro principal capital ha sido y serán nuestros clientes. O sea,
siempre, digamos, hemos conseguido, digamos, que nuestros clientes nos vuelvan a elegir. Cada vez que entramos en un proyecto son varios los contratos que desarrollamos en el mismo, o sea, nuestro fuerte, digamos, y donde nos distinguimos especialmente es nuestra capacidad de ejecución de movimiento de suelo. Siempre es la primera tarea en cualquier proyecto industrial. Bueno, nunca nos vamos con un solo contrato, o sea, hacemos movimiento de suelo, después vienen determinadas obras de infraestructura, obras civiles, o sea, realmente buscamos de que el cliente nos elija, se sienta cómodo y confiado con nosotros. La honestidad, la transparencia, o sea, si hay un problema o una diferencia con el cliente, y bueno, la discutimos con honestidad, con las cartas sobre la mesa, y bueno, siempre, aunque sea negociando, digamos, si hay una diferencia, buscamos que se zanje. ¿Hay una identidad del cliente respecto, por ejemplo, te hago un planteo? Te encontrás con un cliente que puede ser argentino. Ese puede llegar a tener una identidad, entiendo yo, en mi humilde concepción, quizá más de entendimiento de la situación, del contexto, de las dificultades, que es más permeable a una negociación, a rever determinados puntos. Pero, por ejemplo, me imagino un alemán, un cliente alemán o un cliente de algún país extranjero que tiene una cultura distinta, que viene con un bagaje en el que las cosas, como se estipulan, deben cumplirse. ¿Cómo es la negociación con esa gente? ¿Es una negociación que lleva distintos periodos, que se va viendo, se explica por qué? ¿O es una situación en la que te sentás un día y decís, mira, esto no se va a poder hacer, no, tenemos que cambiarlo? ¿De qué manera identificás distintos perfiles y en base a eso cómo los trabajás o los abordás? Y como vos en alguna medida lo expresás, son distintas formas, digamos, ¿no? O sea, digamos, en función al entendimiento y a las estructuras empresarias. O sea, en muchos casos, si no bien la mayoría de nuestros clientes son empresas multinacionales con estructuras, digamos, muy grandes, determinados niveles de autorización y aprobación, con lo cual son procesos. O sea, nada es, digamos, que te sentás y lo resolvés digamos, con un apretón de manos, son procesos, digamos, de a veces largas negociaciones. Y también distintas culturas, es muy distinto. Estamos trabajando en proyectos para empresas coreanas, también hemos tenido relacionamiento con empresas chinas, y bueno, hay culturas que es un poco más difícil. Entre los latinos nos entendemos mejor. Claro, está esa cultura entre, yo dije argentinos, pero es verdad, el latino tiene una por así decirlo, una personalidad más de negociación. Ahora, mencionaste algo recién en base a los chinos. Viste que, a ver, yo tenía un entendimiento de los chinos, que aparentemente ellos, cuando uno quiere trabajar con ellos, ponen las condiciones. Y dicen, bueno, si hay un conflicto se resuelve en mi país, si hay algo que ver, los chinos como que son bastante imperativos a la hora de trabajar. Ese concepto que yo tengo, ¿está correcto? ¿Está errado? Porque viste que China está tan lejos a veces, por más de que nos llegue tanta cultura de ellos, uno lo ve raro, distinto, alejado. ¿Es así? ¿No es así? ¿Encontrás en los chinos un trato símil, cálido? ¿O cómo es ese perfil? No, realmente no es así. Si bien no tenemos mucha experiencia, algunas experiencias hemos tenido, y es un poco como lo ves vos, o sea, un carácter medio imperativo, poner las condiciones, y si no son las que ellos pretenden, bueno, no hay acuerdo. Así que no es fácil. Si bien, por otro lado te digo, no hemos tenido muchas experiencias, o sea, pero tenés una buena visión de cómo realmente funciona. Tan errado no estaba. No, o sea está bastante acertado. Que medianamente va y a una persona, y ahora va una pregunta muy personal mía, ¿de qué maneras planteás una negociación con alguien que es rígido? Te dice, mira, no, esto es así o así.
¿Hay alguna manera, hay una estrategia, una técnica, una táctica? ¿O simplemente se plantea la negociación y vemos qué hacemos? ¿Hay un pasos a seguir en base a eso? Y es todo un arte, ¿viste? La negociación es un arte. Es muy difícil categorizarlo, digamos, o sea, eh, te encontrás siempre con situaciones distintas, con lo cual no hay un manual. Eh, sí, que eso tratamos nosotros de ser muy flexibles, eh, bueno, buscar esto que te decía, o sea, de que el cliente se sienta cómodo con nosotros, confiado y a partir de un espacio de diálogo, bueno, avanzar en los proyectos. Bien, o sea que es verdad, me imagino los criterios de artísticos que uno puede llegar a tener a la hora de negociar con un cliente, quizás esa persona tiene otro totalmente opuesto y queda invalidado la manera en la que uno se llegó a relacionar o a tratar de negociar algo. Ahora, un poco corriendo el tópico, algo que me interesa saber es, a ver, hablamos de la estructura, hablamos de la cultura de una empresa. Pero ¿cuál es la cultura individual que una persona tiene que tener para poder estar a cargo de todo esto, para poder llevarlo a buen puerto? ¿Hay algún tipo de aptitudes que se recomiendan o que por lo menos fuiste desarrollando a lo largo de tu vida y que decís, arranqué de una forma y hoy tengo esta aptitud, que esta aptitud es la correcta para lograr llegar a organizar todo esto? Porque yo, en mi concepto, tengo un precepto de que es demasiado grande organizar algo así. Entonces, tenemos que tener principios orientativos como para poder organizarlo y para que llegue a ejecución correcta. Entonces, ¿cuáles son las aptitudes personales que se deben tener en estos casos? Para mí particularmente es un valor imprescindible y muy importante la honestidad, la transparencia, o sea, y tiene que ver con esto, o sea, de, de que te hagas querer, digamos, por, por, tu, por tu cliente, que confíe en tu capacidad, eh, eh, las fortalezas, digamos, que puedas tener, digamos, a nivel de lo que puedes desarrollar como trabajo y paralelamente de que te pones la camiseta del proyecto y bueno, y estás buscando, digamos, el objetivo de que eso funcione como tal. Eh, Así que, en primer lugar, eso. Y después, bueno, está la capacidad individual de cada persona, su capacidad de trabajo, de desarrollo profesional, digamos, de buscar actualizarse y capacitarse. Me imagino que en esos encuentros o en esos proyectos, mejor dicho, el cliente termina siendo una especie de aliado en el que tienen un punto en común y bueno, a ver, ¿de qué forma lo llegamos a desarrollar? Esto tiene que realizarse. En ese sentido es como que hay una, una relación media de más cercanía, porque ese objetivo en común los une. Ahora, saliendo del cliente y yéndonos a un socio, la pregunta que tengo es, ¿cuál es el trato que uno llega a... de qué relación tiene uno con un socio a la hora de poder desarrollar todo esto? ¿Es esencial tener roles bien asumidos o una comunicación fluida? ¿Cuáles son las normas de buena convivencia para una sociedad a la hora de embarcarse en todo esto? En nuestro sector es muy común las sociedades porque necesitas complementarte para determinados proyectos. O sea, eh, muchas veces por complementariedad en lo que cada uno sabe hacer. O sea, eh, se nos da también la necesidad de complementariedad, como trabajamos en distintas provincias, muchas veces hay condicionantes políticos
o legislativos de tener que, para poder participar en un proyecto, tener un socio local. Entonces, en función de eso, tenemos obligación, muchas provincias, por ejemplo, para trabajar en el sector minero, de tener que participar con un socio local. Bueno, siempre procuramos poder elegir un socio que comulgue con nuestra forma de ser. O sea, para que una sociedad sea fructífera, en primer lugar los socios se tienen que necesitar, digamos, por y complementar, digamos, por el motivo que sea, ya sea por esto que digo, o sea, de una... esto pasa de estas obligaciones que establecen las provincias de participación de empresas locales, porque, por ejemplo, en los proyectos mineros, que son proyectos extractivos, que tienen un determinado tiempo, digamos, de desarrollo, y se busca, digamos, de que quede capacidad de hacer y económica, digamos, que derrame en la provincia, se busca que esté esta participación. Bueno, como en otros proyectos donde necesitas complementarte porque los recursos que tenés no son suficientes, en ambos casos hay necesidad de esa complementariedad. Lo deseable es de que podamos conocernos previamente y generarnos confianza para poder trabajar. Y necesariamente para que la sociedad sea fructífera y exitosa, cada uno tiene que poner lo comprometido. O sea, hay veces que participás en igualdad de condiciones, a veces nosotros hemos estado asociados con empresas muchísimo más grandes que nosotros, constructoras multinacionales, y hasta empresas a veces pares y a veces empresas muchísimo más chicas que nosotros. En todos los casos, siempre es prioritario que cada uno aporte, digamos, la participación que tiene en el negocio. O sea, ya sea que cumpla con lo que se compromete. Exacto. O sea, dijiste que ibas a hacer tanto, claro, porque eso tiene que estar. hay, o sea, en cualquier proyecto tenés que comprometer garantías, dinero, equipamiento y personas. O sea, bueno, si hay un compromiso de una determinada participación, bueno, tiene que ser proporcional en cada uno de estos aspectos. Y recién mencionaste minería. Te quería preguntar desde el llano, a través de mi humilde persona, que no conozco mucho sobre minería, sé que es uno de los rubros más importantes a nivel global. ¿Cómo ves a Argentina hoy? Lo bueno, lo malo, ya sea en materia legislativa, en materia actual, cuál es el diagnóstico que hoy uno puede hacer y cuáles son las proyecciones. ¿Cuál es el potencial de la minería? ¿Es solo el litio? Potencial, no. ¿El oro, la plata ya desapareció? ¿Cómo? No, el potencial de Argentina es enorme. Pensá que compartimos la misma cordillera con Chile, es más, la nuestra es más extendida porque la de ellos se va al mar más rápido. El año pasado Chile exportó casi 20 veces lo que exportó Argentina. Perú exportó, no recuerdo exactamente la relación, más de 10 veces lo que exportó Argentina. O sea, el potencial es enorme. No solo en litio, o sea, cobre, oro, plata. Hay 4 o 5 proyectos de cobre, que los proyectos de cobre son los de mayor volumen de inversión requerida, y con el tema de las energías renovables, la electromovilidad y demás, o sea, tanto el litio como el cobre hoy son sumamente requeridos a nivel mundial. El potencial es enorme. El problema es la macroeconomía. O sea, la minería se empezó a desarrollar en la década de los 90 cuando se estableció una ley de estabilidad fiscal. Como todos estos proyectos que estamos hablando son multimillonarios en dólares,
De largo plazo, o sea que de es largo transversal plazo, a varios gobiernos quizás. Absolutamente, Pasan 2, 3, un proyecto minero promedio requiere 20 años para ponerse en marcha, 5 gobiernos. desde que se descubre hasta que se pone en marcha. Con lo cual, claramente pasa por muchos gobiernos y por eso, digamos, se empezó a desarrollar cuando se estableció una ley de estabilidad fiscal. Lamentablemente no ha sido respetada esa ley. Y hoy, digamos, los proyectos para desarrollarse siguen requiriendo lo mismo, o sea, esa estabilidad fiscal, un mercado único de cambios, poder remitir las utilidades o los compromisos financieros al exterior. Esa es la dificultad que hoy se encuentra, no solo la minería, sino la energía, o sea, cualquier proyecto de inversión que requiere de capital extranjero, requiere, digamos, o sea, necesita esta macro, digamos, ordenada. Lo positivo es que hoy se ve, o sea, pensando que estamos muy próximos a las elecciones, o sea, todos los candidatos y los sectores, digamos, o los distintos espacios políticos ven la oportunidad que hay en la minería y en el gas y el petróleo a través de lo que es el potencial de Vaca Muerta. O sea, que eso puede, digamos, colaborar, digamos, en ponernos, digamos, como país en el lugar que deberíamos estar, digamos, ¿no? Es verdad que por una cuestión, no sé si de entendimiento de la oportunidad de la que estamos hablando o de necesidad de aprovechar esos recursos de forma más eficiente, hoy en día está en boga este tema, o no en boga, en cartera de todos los candidatos que se están postulando para la presidencia ahora este domingo. Imagino, mientras vos hablabas, que parte de esas negociaciones de las que hablamos al principio pueden surgir ante cambios de periodos de gobierno, que te vienen un día con una regla, otro día con otra. Es una flexibilidad bastante, es una habilidad de adaptación bastante compleja, pero vos sabés que algo que por lo menos entiendo que es un poco tabú, o no tabú de que no se habla, sino en el sentido de que se relaciona el concepto explotación minera, energías, a algo quizá contrario al ambiente, pero ¿eso es real, no es real? ¿Qué tanto de verdad hay ahí? Hay que diferenciar, o sea, la minería tiene inversiones enormes, digamos, en protección, o sea, del medio ambiente. Pero hay que entender que un proyecto minero, que eso te excava una montaña y te hace una montaña al lado, o sea, digamos, impacto hay. Lo que hay que identificar qué es impacto y qué es contaminación, o sea, afortunadamente, digamos, se está conociendo la actividad cada vez más, digamos, todos los trabajos que hay y las inversiones que requiere, digamos, evitar cualquier problema de contaminación, digamos, en los proyectos. Se va entendiendo y se va comunicando, digamos, de forma tal de que se va haciendo más general el conocimiento de la actividad y que hay un control muy estricto, o sea, de las autoridades, de las mismas empresas. Estas son empresas multinacionales que si tienen un problema ambiental en Argentina, en el Congo, donde sea, les repercute también a ellos, les cae, ya sea en las acciones, la calificación, en todo, o sea, seguro, no es conveniente que te vaya mal. Hay un cuidado enorme. Que puede haber accidentes, pero se trabaja, nosotros como estamos involucrados en este, y es más, muchas de las tareas que hacemos nosotros son precisamente tareas de control o de, digamos, de cuidado, digamos, en relación al medio ambiente, porque hacemos trabajos de impermeabilización y demás para evitar cualquier tipo de problema. Y vemos las enormes inversiones que esto requiere, digamos. Y te hago una pregunta. Vos hablaste recién
de normas claras, porque la transversalidad en distintos gobiernos implica que haya cambios de rumbo. Ese es uno de los criterios, normas claras. Primero, ¿qué otras normas serían necesarias para que esta industria se desarrolle de forma más eficiente aún o con mayor potencial? Y luego, ¿qué plazo de durabilidad, de duración o de tiempo tenemos desde que ponemos las normas indicadas o las reglas del juego indicadas o lo que sea necesario que haya que poner, y en cuánto tiempo está el impacto? Porque el argentino es una persona, me parece a mí por lo menos, que quiere resultados ayer. Entonces decir, bueno, entendamos la situación y la naturaleza de esta industria para decir qué se necesita y en cuánto tiempo vamos a tener un efecto o un resultado deseado como para poder obtener lo que se... Como te decía, estos proyectos tienen plazos muy largos, o sea, porque esto, pensando en la minería, lo primero es la exploración, o sea, identificar, digamos, un lugar donde puede haber mineral, se empieza a explorar, se van analizando los resultados hasta que se consolida. En estos procesos suele haber distintas compras, digamos, o ventas, digamos, de los proyectos hasta que va madurando. Lo que te decía, un proyecto minero de importancia, metalífero, puede demandar 20 años ponerlo en producción. O sea, lo que pasa es que tienen que estar las normas y las condiciones claras para que se desarrolle en primer lugar la exploración, para, bueno, que puedan ir madurando, pero hay proyectos que están próximos, digamos, o en condiciones de poder iniciarse. Y esto es lo que requieren, es que esta macro se acomode. O sea, es muy difícil, digamos, tener un costo, digamos, con un dólar de 800, 900 pesos y que se reconozca, digamos, 350, digamos, para de la liquidación del que viene a invertir. Así que acá hay una distorsión en ese sentido muy grande que se tiene que corregir, y es lo que requiere cualquier proyecto de inversión. Lo mismo en el gas y el petróleo se da una situación similar. O sea, normas claras y estabilidad macroeconómica. Con eso, que no es poco, ya tendríamos una situación muchísimo más favorable, sí, que podría hacer crecer a Argentina como uno de los principales o el principal en todo lo que es esta materia. En el contexto internacional, llevado al tema de la guerra con Rusia, todos los problemas que hubo con el petróleo, la intervención, la influencia de la OTAN en todo esto, una visión más internacional. ¿Argentina acá tiene una oportunidad? Absolutamente. ¿Está a tiempo para aprovecharla? Sí, sí. Es precisamente eso, o sea, son ventanas. Tiempos, bueno, son ventanas que aparecen, o sea, hoy nosotros hemos pasado de ser grandes importadores de gas a tener la posibilidad en primer lugar, bueno, ahora estamos próximos a autoabastecernos y en condiciones de poder, digamos, exportar gas. De hecho, hay una ley, creo que ya tiene media sanción en la legislatura, digamos, para establecer condiciones para que el gas pueda ser, digamos, comercializado, digamos, para poder exportar, digamos. Son ventanas, o sea, hoy está esta oportunidad. Imagínate si hubiésemos tenido digamos, estas inversiones ya ejecutadas y hoy pudiéramos estar vendiendo gas que, digamos, hoy vale varias veces más de lo que pagamos hace 4, 5, 6 años atrás. O sea, son ventanas de oportunidades. Ventanas, o sea, que duran un periodo y se bajan. Después hay que esperar otra. Lo mismo con el litio. O sea, hoy hay una oportunidad, digamos, pero todos ven que hay un determinado plazo en el cual, digamos, va a perder el valor ese, digamos, el que tiene hoy, por ejemplo, el litio, y bueno,
O sea van que, apareciendo otras formas, digamos, de desarrollar la energía, o sea, no es infinito. Con lo cual hay oportunidades que si no las aprovechas en el momento, después pasan, ¿no? o sea, hay que estar preparado antes de que surja la oportunidad. Ya no, cuando apareció esa ventana de la que hablamos, empezar a prepararse, estar previsto ya de la situación de que se puede llegar a Estamos dar. arrancando un poco tarde, Claro. pero bueno, todavía estamos a tiempo. O sea, Ahora, no sé, corregime si me equivoco, el petróleo, pareciera como que se habla de una durabilidad o utilización a nivel global de unos, puede ser, un par de décadas. Ahora, el litio vino para quedarse, es algo que tiene todavía mucho hilo para seguir tirando o tiene también un plazo de caducidad. eh, bueno, un poco de esto que mencionaba, o sea, hoy es la explosión, digamos, de demanda, no se ve, digamos, que sea esto infinito, o sea, eh, por eso también los proyectos buscan posicionarse lo antes posible para capturar el buen precio que, bueno, que también va mermando. Así que eh, la mayoría de estos proyectos tienen, digamos, plazos no muy largos, con lo cual es necesario, digamos, no perder el tren. Bien, entiendo. O sea que, bueno, la verdad que es interesante como poner los pies en la tierra respecto de dónde estamos y qué es real respecto en base a la naturaleza de todo esto. Ahora te pregunto, un poco en base al contexto en el que estamos, un contexto universitario en el que acá hay muchos jóvenes que ingresan, otros que egresan. ¿Cuál crees que es, o sea, hoy, primero, un análisis de la juventud hoy? ¿Tenés alguna visión de, bueno, esta generación viene con esto bueno, con esto malo? Y por último, ¿qué sugerís? Porque se habla mucho de la tecnología, del impacto que va a tener, de los lugares que va a ocupar y que van a dejar de ser ocupados por humanos. En ese sentido, ¿qué entendés que un joven hoy tiene que desarrollar para insertarse en el mercado laboral? Entiendo que es bastante amplio, que hay distintos mercados laborales, pero ¿es solamente ser ingeniero hoy? ¿Qué otras habilidades se necesita? Yo me imagino, vos me dijiste que ingresaste siendo ingeniero. Bueno, pero hoy en día con la tecnología, ese ingeniero, ¿qué plus va a tener que incorporar para no ser excluido o tener menos actividades, responsabilidades ante la invasión? No, el desarrollo de la tecnología. Eh, sí, yo te digo, la mirás desde las empresas hoy un gran desafío y dificultad que nos encontramos frente a la realidad de la juventud, digamos, que de este cambio permanente o alta rotación que se genera, digamos, eh, eh, habría que encontrar algún equilibrio, digamos, ¿no? O sea, entre lo que necesitamos las empresas de que cuando se ingresa, digamos, una persona tiene un desarrollo, digamos, capacitación, maduración y demás, eh, y bueno, rápidamente Esa busca, naturaleza nómade que tiene esta generación, sí, claro, tendríamos que encontrar un equilibrio, o sea, porque incompatible con la naturaleza del rubro, que es ampliamente, o sea, tiene mucho tiempo, con lo cual, claro, lo capacitas y sería deseable esto por eso una mirada desde la empresa. Hoy, bueno, por otro lado, la flexibilidad, el manejo de la tecnología y demás, es indudable, digamos, la importancia que tiene y, bueno, y la facilidad, digamos, de los jóvenes para eso. Eh, Pienso que sigue siendo importante la flexibilidad, digamos, la vocación de querer seguir aprendiendo. O sea, también eso, ¿no? O sea, todo pasa tan rápido que la necesidad de capacitación es permanente. O sea, por un lado la tenemos que ofrecer las empresas, pero también está
en la vocación, digamos, individual de cada joven, digamos, de ver que es necesario seguir capacitándose porque todo avanza muy rápido, que eso, hablamos de, no sé, tecnología y que no sé, decimos Facebook, pero ¿cuántos años tiene Facebook? O sea, nada en relación a la historia, digamos, o sea, yo cuando empecé ni computadora, o sea, yo empecé a trabajar en la empresa en el año 85. Los presupuestos los teníamos que presentar con máquina de escribir, te equivocabas, claro. Tenía que agarrar la hoja, tirarla y escribirla de nuevo. O sea, recién algunos años después empezaron a aparecer las computadoras a facilitar un poco las cosas. Así que, bueno, esto parece la prehistoria lo que te digo. No, pero es bastante acertado en ese sentido. O sea, incluso facilitar lo que es la comunicación con otros países. Antes puede ser que había, mi humilde opinión, una dificultad a la hora de comunicarse con otras empresas, o eso cómo se manejaba en ese momento. No, ni siquiera de otros países. O era impensado. Yo que, digamos, tenía una función comercial siempre, digamos, dentro de la compañía, tenía que ir a Buenos Aires, viajar a Buenos Aires para que te ofrezcan, digamos, o sea, para que te entreguen, digamos, el material, digamos, que tenías que estudiar un proyecto para presentar una licitación. Y hoy, bueno, sobre todo después de la pandemia que se aceleró, digamos, el tema de las comunicaciones, el Zoom y demás, bueno, nos evita muchísimos viajes, o sea, nos ha acercado, y no por eso ni siquiera con el exterior, te estoy hablando con Buenos Aires, o sea, ya. Internamente. Así que, bueno, la tecnología en eso nos ha facilitado muchísimo las cosas. Sí, ha dado una mano y más que nada ha ahorrado mucho tiempo. Sí. En ese sentido uno puede resolver problemas que antes, como vos decías, era bastante, te demoraba bastante, y hoy en día con un par de clics ya lo tenés. En ese sentido, y vos sabés que pensaba, y un poco como para ir concluyendo, todo esto, todo lo que es el ámbito laboral, todo lo que es la cuestión de tanto, se puede decir estrés, no sé si es la palabra, pero tantas responsabilidades, ¿por dónde se drenan? ¿Hay algún tipo de hobby, alguna manera de dispersarse para que, a ver, hoy en día creo que hay mucha conciencia respecto de lo que es la gestión de las emociones, el control de las mismas? ¿Hay alguna manera en la que, por ejemplo, me decís, no sé, todos los días termino y meditaba? Algo en lo que vos, tu cable a tierra, ¿de qué forma podías diluir todas esas responsabilidades de la semana, del día a día? ¿Hay alguna cosa ahí que...? Bueno, yo creo que es importante el balance, digamos, de lo que es la vida. O sea, una parte importante de nuestra vida, sin lugar a dudas, es lo laboral, pero bueno, lo familiar, el ocio, la distracción, el deporte, bueno, sin lugar a dudas que eso es fundamental y prioritario para esa salud. O sea, sin quitar, digamos, ningún mérito al esfuerzo, digamos, que hay que dedicar al trabajo, pero bueno, también en mi caso he podido, más allá de épocas de mayor exigencia, a veces por tener que trabajar afuera y demás, o sea, y bueno, y estar más lejos de la familia y demás, pero bueno, he podido mantener, digamos, un equilibrio, digamos, aceptable, dándole espacio a la familia. Para que, bueno, tengo 6 hijos, o sea, así que una gran demanda por ese lado. Por otro lado, en general, sobre todo los fines de semana, he podido, digamos, desenchufarme, digamos, o sea, tener, bueno, soy un apasionado con la navegación y bueno, el ir al río y demás, o sea, me ayuda
digamos, a ese cable a tierra. O sea que el Paraná es tu cable a tierra. Sí. En todo lo que es náutica, y me meto brevemente ahí, cuando hablamos de náutica, ¿es andar por el río o viajes? Eso a mí me da un poco, viste, uno vio el Titanic y es como tiburón. La ves y te da miedo. No, Vos decís, no. ¿cómo Bueno, has hecho la náutica, bueno, arrancando desde una piragua en la época de la facultad y bueno, y a veces cortando al mediodía para ir un rato al río y volver a estudiar, bueno, después en mi caso la vela, que bueno, lo hago, digamos, con mi velero acá en Rosario, por ahí haciendo algún viaje y bueno, también a veces alquilando algún velero en algún otro lugar del mundo. Bueno, bien. Bueno, entonces se puede decir que sos una persona que tiene experiencia en todo lo que es el manejo marítimo, o sea, te desenvolvés bastante bien. Te iba a preguntar porque mencionaste el tema familiar brevemente. ¿Cómo es eso? Me imagino dos cosas. A medida que te voy haciendo la pregunta me surgen más. Pero por un lado la administración del tiempo en la vorágine de un proyecto. Me imagino 200 demandas, la atención puesta plenamente en resolver y por el otro lado decir cómo se administra ese tiempo. Me imagino que, a ver, podés estar 24 horas trabajando si uno no lo corta o no lo administra. ¿Es un ejercicio que has tomado o yo no soy padre, pero el hecho de ser padre inmediatamente te trae ese recordatorio? ¿De qué manera se administra esto? Y tenés que administrar los tiempos independientemente de si sos padre o no, o sea, porque si no, aún no tenés familia y trabajás las 24 horas, bueno, va a tener problemas también, o sea, la administración del tiempo siempre, bueno, hay que buscar el equilibrio, digamos, ¿no? Así que es, bueno, necesario desde un inicio generarse, digamos, ese hábito, digamos, ¿no? Claro, es una cuestión organizacional que verdaderamente hay que estar atento ahí. Y te pregunto, ¿hay alguien en tu familia que le guste seguir tu camino? Por así decirlo, un apasionado de lo que sería meterse en la empresa, desarrollarla con visiones nuevas. Hay, digamos, uno de nuestros hijos es ingeniero civil y es el único que está en la empresa. Los otros tienen digamos, otra vocación y han encarado, digamos, otros rumbos. Así que, bueno, ese es otro tema, digamos, el de la participación de los familiares dentro de la empresa. Es todo un tema para otra charla, digamos. Sí, me imagino que bueno, organizacionalmente la familia, después en algún momento, ver de qué forma o prever de qué forma se incorpora o no, o participa. Pero te quería preguntar cómo era la relación con tu hijo, que me decís que participa en la empresa. Hay visiones distintas, encontronazos. Me imagino, no sé, un asado el domingo al mediodía, que de repente surge el tema trabajo. ¿Encontrás una visión similar? ¿Cómo es eso? Sí, pasa que, bueno, nosotros hemos trabajado mucho el tema del protocolo empresa familiar dentro de la compañía y, digamos, y se ha establecido un principio claro de participación, de diferenciar, digamos, lo que es la familia, la propiedad, la dirección y el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, que ninguno tenga ningún derecho de, por ser familiar, digamos, poder tener una función determinada por ser hijo de, o sea, cada partícipe, o sea, incluso yo soy, digamos, mi participación es minoritaria dentro de lo que es la sociedad, mi socio, digamos, fundador que es Carlos,
Bueno, hemos compartido y trabajado mucho esto, digamos, de forma tal de que la incorporación de los familiares tenga que ver, en primer lugar, con la necesidad de la empresa y con la capacidad de la persona, ¿no? O sea, entonces, la incorporación, en el caso mío de este hijo que está trabajando, está haciendo experiencia, digamos, no está en una función directiva de empresa, está, digamos, como jefe de un proyecto. O sea, está de a poco ir ganándose el lugar. Y claro. Que también un poco genera esa... de forma tal de que, digamos, lo que logre sea por su esfuerzo y capacidad, digamos, personal y no porque es hijo mío, o sea, porque de esa forma está validado, digamos, digamos, por sus pares, digamos, ¿no? O sea, que nadie sienta, viste, que está en un determinado lugar porque es hijo de un directivo, digamos, ¿no? Sí, me acuerdo ahora la anécdota de un amigo que también, no es el mismo caso, tenía su empresa alquilaba maquinaria pesada para distintas obras. Y me contaba que también, la misma identidad, o sea, apenas ingresó, bastante joven, le tocaba manejar las máquinas, como que fue haciendo cada eslabón, también como para entender, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad en este puesto? ¿Cuál es la realidad acá, allá? Para poder el día de mañana, cuando toque decidir, estar lo más capacitado posible, porque, a ver, imagino que hay que estar ahí, y bueno, es también una preparación, no solo en lo que es académico, sino también en lo que es la experiencia, ¿cierto? Y un poco como para ir ya dando un cierre, te quiero hacer una pregunta. ¿A qué le recomendás al Federico que arrancó? Decirle, ¿qué le hubiese recomendado para que no cometa errores o aprendizajes que tuvo que transitar? ¿Cuáles serían los tips que le darías en ese sentido? Bueno, yo recordaría lo que más o menos fue transcurriendo y que ha permitido, digamos, que pudiese crecer, digamos, como digamos, crecido. O sea, parece reiterativo, pero porque ya lo dije, o sea, pude crecer en primer lugar por haber generado confianza en otros. O sea, en este caso, Carlos, digamos, que fundó la empresa, me conoció, generé confianza y permitió, digamos, que empezara a trabajar. Esa confianza se fue consolidando y bueno, y a partir de poder, de tener una participación en el beneficio durante, digamos, los primeros años, pude capitalizar y llegar a tener, digamos, una participación, digamos, minoritaria de la compañía. Con lo cual, todo esto construido, digamos, con una capacidad, digamos, de hacer y una capacidad de generar confianza, respeto. Así que, bueno, lo veo como un fundamento y una condición imprescindible. Me encanta que, además de capacidad, preparación, hablamos de valores, lo cual creo que es elemental, porque toma color o relevancia la cuestión humana. Así que, bueno, me quedo con la frase generar confianza. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo la pasaste en tu primer programa de radio? Bien, me trataste bien, así que todo. No, pero por favor. Le hiciste fácil. Un gusto haber podido compartir este espacio. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Gracias a la universidad por habernos permitido tener este lugar de encuentro, este espacio y de conocerte a vos. Así que bueno, gracias por tu tiempo y gracias por estar. A vos.